2. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra y cómo sufrió por nosotros? Como base de la vida debe estar el amor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. San Marcos 12:30-31. Pero a causa de la naturaleza humana dañada por el pecado, no existió hasta ahora persona que fuera capaz de querer perfectamente y en todo momento a Dios y a los prójimos. Un amor tan perfecto lo tuvo solo nuestro Señor Jesús. Su amor sin límites se descubría en cada palabra y en cada actitud. Siendo hijo del Creador y siendo verdadero Dios, Jesucristo bajó del cielo por compasión, tomó el cuerpo y el alma humana, se hizo en todo semejante a nosotros y se diferenció de nosotros solo por su falta de pecado. Siendo amo y señor del universo, ante quien tiemblan los ángeles, deseó tomar el aspecto de un hombre común. Teniendo todas las riquezas del mundo, él aceptó nacer en unas condiciones muy precarias y estar en un pesebre de una oscura y húmeda cueva. Siendo el supremo legislador, Jesucristo cumplió humildemente, durante su vida terrenal, todos los preceptos de la ley de Moisés. Por eso, al 8º día de su nacimiento, fue circuncisado, y al 40º día, su madre lo llevó al templo y pagó allí, por él, por el soberano del universo, la suma de dinero establecida. De niño y luego de joven, siempre obedeció a su madre terrenal y ayudó siempre a su padre putativo, el anciano José. Al ser mayor, trató con respeto a los ancianos y a los líderes de los judíos, como así también a los gobernantes romanos, y les pagó los impuestos establecidos. Vivió voluntariamente en la pobreza y cuando andaba predicando frecuentemente, no tenía lugar donde recostar su cabeza. Jesucristo, a quien obedece toda la creación, servía él mismo a la gente y hasta le lavó los pies a sus discípulos que eran simples pescadores. Jesucristo le rezaba a su Padre Celestial constantemente, incluso por las noches cuando el resto de la gente dormía. Los sábados participaba en las oraciones conjuntas y en la lectura de la palabra de Dios en la sinagoga del lugar, y en las fiestas iba al templo de Jerusalén. Jesucristo, con toda dedicación y amor, cumplió el mandato por el que lo había enviado su Padre Celestial y encaminaba todo a la gloria del Padre. Sentía piedad por todas las personas. Le deseaba el bien a todos. No le negaba la ayuda a nadie y era capaz de soportar todo para ayudar a los que sufrían. Con enorme mansedumbre soportaba todo tipo de ofensas y humillaciones de la muchedumbre. No tenía ira para con sus enemigos, que lo injuriaban e intrigaban en contra de él. Algunos de ellos, con malas intenciones, lo llamaban pecador y violador de la ley. Otros lo llamaban hijo de carpintero y hombre vacío. Y otros le decían compañero de borrachos y de gente de mala moral. La plebe trató de apedrearlo varias veces y lo quiso tirar de la montaña. Los escribas judíos decían que,
Su divina enseñanza era una serie de engaños e intentaban explicar milagros, tales como la curación de enfermos, la resurrección de muertos o la expulsión de demonios, como una acción de algún espíritu maligno. Algunos le decían abiertamente a Jesús endemoniado: el Señor Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, podía con una sola palabra destruirlos a todos al instante. Sin embargo, Él les tenía lástima, pues estaban enceguecidos espiritualmente y les deseaba el bien y rezaba por su salvación. En resumen, Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, le hacía el bien a la gente constantemente y frecuentemente sufría, en vez de agradecimiento, todo tipo de sinsabores. Era especialmente odiado por las autoridades de los judíos, los escribas y los sacerdotes principales, hombres cuya misión era enseñar a la gente el bien y conducirlos a la fe. En vez de eso, ellos trataban con todas sus fuerzas de impedir que la gente creyera en Jesús, y con mala intención trataban de distorsionar el sentido de las profecías que predijeron su llegada. Todo lo que él decía y hacía quería ser explicado por ellos al pueblo como algo negativo. Jesús sentía tristeza, no tanto porque ellos lo enfrentaban cuanto por el hecho de que ellos se dirigían enceguecidos a la perdición y arrastraban consigo al pueblo sencillo. Poco antes de su muerte, Jesucristo realizó un milagro grandioso. Levantó a Lázaro de entre los muertos, que yacía 4 días en el sepulcro y cuyo cuerpo empezaba a descomponerse. Este milagro ocurrió delante de los ojos de la familia de Lázaro y ante una gran cantidad de gente. El efecto fue impresionante, y muchos judíos que no confiaban en Jesucristo creyeron en él como en el Mesías. Entonces, los sacerdotes principales y los escribas, envidiando su fama, se reunieron apresuradamente y decidieron matar tanto a Jesús como al resucitado Lázaro. Sabiendo que sus días en la tierra estaban contados, Jesucristo reunió a sus alumnos en la última cena, donde instituyó la Santa Comunión y se despidió de ellos. Después de esto, se dirigió al jardín de Getsemania con sus discípulos y pasó aquí sus peores sufrimientos internos. Estos sufrimientos eran tan grandes que durante su oración el sudor en su cara caía como grandes gotas de sangre. En ese momento, el alma del Salvador estaba inmersa en una oscuridad y un horror increíbles por el insoportable yugo de los pecados humanos que él tomaba sobre sí para limpiarlos con su purísima sangre. Por todos los innumerables pecados de billones de personas que empiezan con Adán e incluyen todas las generaciones futuras. Abatido por la opresión del mal del mundo, Jesucristo exclamó: «Mi alma está sobrepasada de dolor hasta la muerte». Mateo 26:38. Nadie puede afirmar qué sintió exactamente en el jardín de Getsemaní la purísima alma del Dios hombre. Solo es posible deducir que en ese momento, ante su visión interna, se descubrió toda la abominación de los pecados humanos. Jesús sabía
que sus enormes sufrimientos y su infinito amor solo serían valorados y aceptados por pocos, mientras que la mayoría de la gente miraría con indiferencia para otro lado y otros incluso odiarían sus enseñanzas y perseguirían cruelmente a los que creyesen en él. Sabía que entre sus seguidores habría hipócritas que usarían la fe como un medio para su provecho económico, que aparecerían falsos maestros que contaminarían la pureza de su enseñanza y que por soberbia y ambiciones atraerían creyentes a sus sectas. Sabía que aparecerían falsos pastores que por sus ambiciones provocarían cismas y alborotos en la iglesia. Jesucristo sabía que muchos cristianos no solo no buscarían querer a Dios ni vivir correctamente, sino que se entregarían a vicios terribles, tales que con sus pecados superarían incluso a los paganos, y que con esto la fe cristiana sería denostada. Después de estas terribles sensaciones, por un lado, el sentido de justicia y de lealtad a Dios Padre le exigían a Jesús destruir al género humano por desagradecido y criminal. Pero por otro lado, la piedad por los hombres que iban a la perdición lo incitaba a sufrir por ellos y salvarlos con ello del poder del diablo y de la muerte eterna. En ese momento entra al jardín una multitud bulliciosa, con antorchas y palos, y con soldados enviados por las autoridades judías. Ellos atan a Jesús y lo llevan a juicio como a un criminal. Los apóstoles, a los que él tanto quiso y acercó hacia él, lo abandonan pusilánimemente y se dispersan. Entonces, las autoridades judías, todo el Sinedrión que se reunió rápidamente en la casa del sumo sacerdote, le hace una gran cantidad de las más absurdas acusaciones a Jesús. Ninguna de estas acusaciones falsas era, sin embargo, suficiente para una pena de muerte. Entonces, el sumo sacerdote le exige a Jesús, mediante juramento, que anuncie abiertamente quién es él. Tras recibir como respuesta que él es el Hijo de Dios y el Mesías prometido, el Sinedrión acusa a Jesús de blasfemia, dicta la pena de muerte y allí mismo lo rodea de todos lados y lo golpea e insulta. Pero los romanos le negaron el poder de castigar a alguien al Sinedrión. Es por eso que al día siguiente, el viernes anterior a la Pascua judía, las autoridades judías conducen a Jesús a un nuevo juicio ante el procurador romano Pilatos para que éste confirme su decisión. Pilatos, al entender que las acusaciones contra Jesús eran por envidia, quiere soltarlo. Pero los sumos sacerdotes amenazaron con quejarse al emperador romano. Para no poner en peligro su carrera, Pilatos decide dirigirse al pueblo reunido allí. Le hizo recordar a los judíos la costumbre de liberar a algún detenido antes de Pascua, y les preguntó si querían que se libere a Barrabás o a Jesús. Barrabás era un delincuente encarcelado por algún crimen. Mientras la gente deliberaba, las autoridades judías convencieron a la mayoría de pedir la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. El pueblo olvidó las incontables acciones bondadosas de Jesús, a los que liberó de demonios, a los que curó de lepra, de ceguera y otras enfermedades, a los que llevó desde una vida libertina
a una vida de bien, a los desesperados, a los que le devolvió la esperanza. Mientras tanto, los soldados romanos someten a Jesús a crueles azotes e insultos, y luego le colocan una manta púrpura y sobre su cabeza una corona de espinas. Cuando sacaron a Jesús herido en todas partes a la multitud, la gente empezó a gritar desaforadamente: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Entonces, Pilatos, de modo pusilánime, se lavó las manos para señalar que no participaba en la condena a un hombre inocente. Liberó a Barrabás y entregó a Jesucristo a disposición de las autoridades judías. Entonces, los soldados pusieron sobre Cristo una cruz de madera, sobre la que deberían crucificarlo, y lo obligaron a llevarla hasta el lugar de ejecución llamado Gólgota, que significa calavera. Allí le quitan a Jesús su vestimenta externa y lo clavan a la cruz, crucificándolo entre dos delincuentes. De esta manera lo castigan en un lugar vergonzoso como a un terrible criminal. Castigan a aquel que disipaba la oscuridad de los extravíos con la luz de su divina enseñanza, a aquel que derrotaba al odio con amor. Dios mío, a cuánta ceguera y crueldad pueden llegar los hombres. Pero los que odiaban a Jesús no podían saciar su ira. Volvieron a insultar al ya moribundo Cristo y le pidieron en tono de burla otro milagro. Cuando él pidió beber, le acercaron una esponja con vinagre en vez de agua. De esta manera, abandonado por todos, con heridas en todas partes, con pérdidas de sangre, con mala respiración y agobiado por una sed insoportable, muere entre los peores tormentos. Aquel que le dio la vida al primer hombre. Hasta la naturaleza inanimada se asustó de tal crimen. El sol se oscureció y la tierra tembló. ¿Por quién sufrió el Salvador del mundo? Él sufrió por todos los hombres, incluso por los enemigos y los que lo hacían sufrir, y también por los que recibieron de él numerosos actos de bondad y se olvidaron de agradecerle. Él sufrió también por cada uno de nosotros, pecadores empedernidos que lo ofendemos diariamente con nuestra indiferencia, nuestro desagradecimiento, odios, mentiras y malas acciones, y con todo esto lo crucificamos a él por segunda vez. Para sentir y darnos cuenta qué ilimitado es el amor de Jesucristo hacia nosotros y qué enorme es su sacrificio, tratemos de comparar y entender qué grande es Él y qué insignificantes somos nosotros. Jesucristo es el verdadero Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Él permanece en un mundo inalcanzable. Es el Todopoderoso Creador del universo, el Rey inmortal, ante quien hay innumerables ángeles, dador inagotable de vida, Señor de todo lo visible y de todo lo invisible, temible juez de vivos y muertos. Es ese mismo Jesucristo que decidió sufrir por nosotros, creaciones caprichosas y desagradecidas. ¿Quién puede llegar a comprender y a valorar dignamente este misterio de amor divino?